Más de 100 años en el mercado, presente en más de 190 países. Ana Palencia, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Unilever España. Pues la verdad es que soy como el bicho raro, ¿no?, de la comunicación, que hace una licenciada aquí en químicas. Ya no tiene suficiente con comprar una marca, que Winning Together, que era ganar juntos, y solo hablábamos de ventas, pero a los consumidores al final tampoco les importa mucho si las compañías venden o no venden. Lo que quieres decir, bueno, ¿y tú qué haces, no?, por mí? ¿Qué papel piensas que ocupáis las grandes corporaciones como palanca de cambio? A veces los gobiernos tienen las intenciones, pero no siempre pueden ir a la velocidad que a lo mejor podemos marcar las grandes compañías. Nuestras 4 áreas de actuación tienen que ser clima, naturaleza, plásticos y ayudar a las comunidades locales, que estamos tirando una media de 35 kilos de alimentos a la basura. Educar es repetir, repetir, repetir y repetir. ¿La sostenibilidad es rentable? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marcando el Camino, el podcast de Logopost. Hoy nos hemos trasladado a Barcelona, a las oficinas de una empresa que lleva más de 100 años en el mercado, presente en más de 190 países. Ana Palencia, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Unilever España. Bienvenida y gracias por acogernos en las oficinas. Gracias a vosotros, me encanta estar participando en este podcast de Marcando el Camino. Gracias. Bueno, para empezar, conociéndote un poquito, tú eres licenciada en Ciencias Químicas. Cuéntanos, ¿cómo has llegado al mundo, cómo llegaste al mundo de la comunicación? Pues la verdad es que soy como el bicho raro, ¿no?, de la comunicación, que hace una licenciada aquí en químicas, en comunicación. Bueno, pues la verdad es que se lo debo al presidente de Unilever, que en aquel entonces era José María Vilas, quien él, pues bueno, vio en mí, ¿no?, esas capacidades que consideraba que eran las que se necesitaban, ¿no?, para dirigir el departamento de comunicación que se crea en esta compañía en el año 2006. Y cuando yo le hice la misma pregunta, ¿qué hace una química, no?, dirigiendo un departamento de comunicación, él sobre todo me dijo que tenía sentido común. Y dice, al final, como dicen, ¿no?, es el menos común de los sentidos, sí. Y como tu objetivo máximo es el de proteger y desarrollar la reputación de la compañía, creo que lo puedes hacer muy bien. Entonces, bueno, a partir de ahí, evidentemente, ¿no?, la compañía me ha ayudado, ¿no?, pues a desarrollarme, he ido aprendiendo mucho en el camino, me he equivocado y de los errores también se aprende muchísimo y también me he ido formando. Entonces, la verdad es que siempre digo que le tengo que dar las gracias enorme, siempre desde el corazón, ¿no?, porque creo que él supo ver en mí ese propósito, que creo que luego quieres hablar de él, ¿no?, que yo tenía y que la verdad es que lo he disfrutado y lo estoy disfrutando, ¿no?, en estos ya casi 20 años, ¿no?, en el área de comunicación. Sí, porque empezaste la compañía antes del puesto en comunicación, ¿no? Entiendo, ya lleva. Sí, yo empecé en esta compañía como licenciada en Ciencias Químicas en el Departamento de Investigación y Desarrollo, formulaba pues las sopas Knorr y la mayonesa Hellmann's. Luego pues me movieron al Departamento de Aseguramiento de la Calidad, donde ahí pues viví algunas crisis, de las cuales aprendí muchísimo. En aquel entonces, en el 98, recuerdo la crisis de las vacas locas. Y luego fue en el año 2000 cuando la compañía hizo una adquisición del mundo de chocolates, Nocilla concretamente, y el mundo Starlux, y volví a I+D para formular también pues ese producto tan maravilloso que tenemos en nuestro país, que es Nocilla, y tuve una vida pues bastante dulce, como te puedes imaginar, Carla, durante 4 años, y luego fue ya en el año 2000 cuando también por una necesidad de negocio se crea el departamento de nutrición dentro de Unilever, porque entonces se empezaba a hablar del mundo de las relaciones públicas, ¿no?, que ahora diríamos, pues teníamos que hablar, pues a que en lugar de ir directamente a los consumidores, teníamos que buscar esos prescriptores, que ahora serían los influencers, ¿no?, y que entonces les llamábamos Key Opinion Formers o Stakeholders. Y entonces pues nosotros lanzamos en aquel momento un producto que teníamos en la compañía, que ahora ya no forma parte del portafolio, que era una margarina Flora Proactive, que era el primer alimento funcional que se lanzaba en este país, que reduce el colesterol y que funciona muy bien. Entonces pues empezaba pues ese mundo de tener que hablar con profesionales de la salud, con nutricionistas, con medios de comunicación, con la propia administración, y bueno, pues creé el departamento de nutrición y estuve pues durante 6 años hasta que ya me moví a la dirección de comunicación corporativa y sostenibilidad. Y eso te iba a decir, porque claro, entras en comunicación, pero ¿cuándo entra la sostenibilidad? Porque en vuestra web he leído que estáis en la tercera era de la sostenibilidad, con lo cual ha habido una primera, ha habido una segunda, ¿y cuál es la diferencia de esta era que llamáis la era del impacto? Muy bien.
Pues mira, yo te diría que nos faltaría la de era cero, y la era cero es, como tú muy bien decías, ¿no? Ha sido desde los orígenes de la compañía, porque yo creo que lo que nos inspira a todas las personas que formamos parte de Unilever es que la sostenibilidad siempre ha estado integrada en el modelo de negocio, y eso ha sido así. Entonces, lo que sí que es cierto, que ya sabes, ¿no? Hablando de comunicación, que lo que no se comunica no se sabe, pues fue en el año 2009 cuando se produce un punto de inflexión en Unilever, porque se incorpora Paul Polman en la organización, que fue pues la persona que al final, ¿no? Pues trae todo el tema de la sostenibilidad dentro de la compañía, es decir, lo hacemos pero no lo estamos comunicando, con lo cual esa es la primera era para nosotros, la era Paul Polman, en la cual teníamos una visión que era winning together, que era ganar juntos, y solo hablábamos de ventas, pero a los consumidores al final tampoco les importa mucho si las compañías venden o no venden. Lo que quieres decir, bueno, ¿y tú qué haces, no? Por mí. Entonces, al final se cambia la visión de la compañía en aquel entonces, y nosotros decimos, por supuesto, es una compañía que tiene que vender, pero tenemos que explicar el cómo, y el cómo es reduciendo nuestro impacto medioambiental e incrementando de manera positiva nuestro impacto social. Entonces es cuando lanzamos nuestro plan, que entonces hablábamos, ¿no? de Unilever por una vida sostenible. Todo, correcto, te lo sabes súper bien, Carla. Pues nuestro plan, que era como un plan de responsabilidad social corporativa, entonces le llamaba más, sí, ¿no? Pues muchas ha cambiado. Se decía así, y entonces lo marcamos a 10 años, ¿no? Porque lo lanzamos en el 2010, y nos marcamos 3 grandes objetivos que hicimos públicos. O sea, yo creo que fue algo que yo creo que marcamos también un antes y un después, ¿no? En el mundo de la sostenibilidad, porque Unilever se atreve a públicamente, ¿no? A comunicarlos y a comprometerse, como tú muy bien dices, y cuando te comprometes al final tienes que decir cómo evolucionas, ¿no? Y entonces ahí aprendimos mucho, y sí que es cierto que se fue Paul Polman, entonces entramos en la segunda era donde se incorporó Alan Job, ¿no? Y que fue un poco, le dio una continuidad al plan, ¿no? de Unilever para una vida sostenible, pero ampliando, ¿no? algunos compromisos, porque al final sí que vimos que no nos habíamos comprometido, por ejemplo, en temas de plástico, ¿no? Y en el año 2017-2018 pues surge el boom del plástico, ¿no? Sí. Como el material más demonizado, y bueno, pues ahí tuvimos que marcar una estrategia clara en ese tema. Y cuando se fue Paul Polman, pues ahora ya hace un año y medio así, se incorporó pues esa tercera era que tú muy bien decías, ¿no? Que con el actual presidente, con Hein Schumacher. Y Hein, él lo que también yo creo que nos ha ido bien, porque nos dice que tenemos que poner aún mucho más foco en lo que nosotros podemos generar mucho más impacto, ¿no? En lo que tú dices, es decir, estáis en la era del impacto. ¿Y el por qué? Porque él considera el foco, tenemos para que todos aquellos quienes se relacionen con nosotros, incluso nuestros empleados, sepan que nuestras 4 áreas de actuación tienen que ser clima, naturaleza, plásticos y ayudar a las comunidades locales, con lo cual todo el mundo tiene claro dónde nos vamos a centrar. También lo que hace es, un poco se refrasea ese propósito que teníamos, ¿no? Del promover un estilo de vida sostenible, ¿no? En nuestro día a día. Actualmente lo que decimos, que lo que queremos es hacer brillar, ¿no? La vida cotidiana de todas las personas, es decir, cómo brillas tú, ¿no? Y cómo tú brillas porque te portas bien con la sociedad, con el planeta, ¿no? Con tu entorno, o sea, eso es lo que pretendemos, ¿no? Y con una cultura muy ganadora. Entonces estamos en esta tercera era muy interesante, con muchos retos. También pues estamos en un entorno, pues ya ves que estamos convulso, tú lo has dicho muy bien, y estamos ahí, pero la verdad es que con la misma pasión que nos caracteriza, ¿no? Por liderar este tema y por trabajar para crear ese futuro mejor cada día, ¿no? Que es nuestro objetivo. Bien, sí, al final, y cumplir el compromiso, ¿no? que va cambiando durante las diferentes etapas, pero al final es seguir mejorando para poder cumplirlo. Volviendo, bueno, en tu libro, el Sostenibilidad con propósito, hablas del consumidor responsable y del compromiso de transparencia. ¿Qué opina el consumidor de la sostenibilidad? Pues mira, te diría que afortunadamente el consumidor actualmente cada vez quiere vincularse a aquellas marcas que hacen las cosas bien, y eso es una realidad. Y por eso, y eso nosotros lo vemos, es decir, y de hecho te puedo decir que nosotros, las marcas que tienen un propósito y que lo comunican, crecen más que las que no lo hacen. Y tenemos pues la marca con la mejor equidad de marca, ¿no? Que es Dove. Y creo que todo el mundo, ¿no? Pues conoce las campañas. Además, el año pasado celebramos el 20 aniversario, ¿no? de esas maravillosas campañas, ¿no? De promover la belleza real.
y que también la propia marca está siendo un poco más activista para un poco remover conciencias y decir, no sé, la última campaña, no sé si la has visto, que ha sido también relacionada con la inteligencia artificial, ¿no? Pues de tanta actualidad, en la cual sí que nosotros al final abrazamos, ¿no?, la tecnología, ¿no?, y todo lo que viene, ¿no?, y las tendencias que hay, pero siempre decimos con responsabilidad. Sí, sin olvidarnos del foco y de una manera responsable. Entonces, por ejemplo, con Dove, ¿no?, con la inteligencia artificial hemos dicho, ¿no?, si al final pues la campaña ha sido cuando alguien pone inteligencia artificial, ¿no?, pues créame una imagen de una mujer guapa, te crearía una mujer pues de 90, 60, 90, sí, rubia, que es difícil encontrar en la calle. Entonces, nosotros promovemos que al final el algoritmo cree pues imágenes de mujeres bellas como puedes ser tú, ¿no? Es decir, ponemos una mujer, dibújame una imagen de una mujer bella según DAF y podrías aparecer tú, podría aparecer yo o Cristina, que está detrás de la cámara. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros hacemos. Y la responsabilidad también pasa que nosotros también tenemos que ser transparentes, y si el consumidor busca, ¿no?, que empresas que seamos verdes, ¿no?, en lo social, hacer las cosas bien en la parte medioambiental, pero sí que es cierto que tenemos que cumplir las promesas que hacemos, claro, y no entonces entrar, ¿no?, pues en ese greenwashing, ¿no?, que se habla tanto, ¿no? La siguiente pregunta, además. que te diría que la parte de greenwashing, nosotros al final, claro, estamos muy alejados de eso. Nosotros comunicamos lo que realmente hacemos y si no, no lo hacemos. Yeah. Quiero decir, tampoco queremos caer, ¿no?, un poco ahora, leyendo hoy las noticias, ¿no?, que sé que antes lo comentamos, ¿no?, pues hoy habríamos, ¿no?, pues todos los periódicos, ¿no?, con la política nueva de Trump, que al final muchas compañías dicen, ya no es que no hagamos, nos hemos pasado del greenwashing algunas, ¿no?, al greenhashing, que es decir, soy verde pero no lo digo. Entonces, no, tampoco. Nosotros tampoco lo vemos, porque sí que es cierto que al consumidor, él quiere saber, ¿no?, qué esfuerzos estamos haciendo en materia de sostenibilidad y qué hace tu marca, ¿no?, para ser más sostenible. Porque al final el consumidor asume que si no lo estamos comunicando es que no estamos haciendo nada. Y si no estamos haciendo nada, ¿por qué debería comprar nuestras marcas? Cuando él lo que quiere es fidelizarse, ¿no?, con marcas que hacen las cosas bien. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no?, un poco... Sí, es un poco la zona esta en cómo diferenciarse entre eso, el greenwashing, o cómo diferenciarse de las marcas que realmente no hacen lo que dicen. Porque es verdad que bueno, en el mundo de la comunicación se ve mucho que hay marcas que, bueno, dicen medias tintas, dicen de manera ambigua. Entonces, claro, ¿cómo trasladar a los consumidores que tus marcas sí que dicen la verdad? Mira, yo te diría que bueno, nosotros y compañías, grandes compañías como puede ser Unilever, ¿no?, o otras grandes compañías, ¿no?, pues no sé, te diría pues un Nestlé, ¿sabes?, un PepsiCo, un Kellogg's, un Danone, todas estas compañías, las grandes compañías, todas tenemos unas políticas muy rigurosas en materia de marketing y comunicación que seguimos y porque sabemos que no podemos, o sea, no se puede engañar al consumidor, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Quiere decir que al final estamos expuestos. ¿No? Pero por otra parte sí que es cierto que la regulación, ¿no?, pues toda la presión regulatoria cada vez se está poniendo más en orden, y aquellos que al final pues nos acaban salpicando por no hacer las cosas bien, pues no van a poder hacerlo, porque al final existen ahora regulaciones, ¿no?, todo lo que viene de Green Claims, que al final vas a tener que comunicar de acuerdo a unas regulaciones. O también, por ejemplo, aquí en España existe una guía de comunicación sostenible que te dice qué se puede decir y qué no se puede decir. Entonces, al final, si no se hacen bien las cosas, sí que al final vamos a tener inspecciones, nos pueden multar. Entonces, ya por la propia multa, creo que esto va a hacer como un poco, ¿no?, de frenar aquellas compañías que no hacen bien las cosas y que acaban perjudicándonos, ¿no?, a aquellas compañías, ¿no?, que luchamos cada día por hacer las cosas bien, que al final nos metan a todos en el mismo saco cuando realmente el saco no es el mismo. Pero a nivel de consumidor, claro, aquí estamos hablando de regulaciones, cosas que a lo mejor nosotros tenemos muy presentes, pero que a nivel consumidor no se tienen. Entonces, claro, para un consumidor que va al supermercado, a unos grandes almacenes, a lo mejor, o sea, yo lo que veo como difícil es cómo hacerles llegar que es verdad, que yo lo digo porque lo hago, y si no, no lo diría. Sí. O sea, ese es un reto que me parece muy grande, porque está claro que entre marcas al final nos conocemos, trabajamos como el mismo lenguaje,
pero el consumidor no. Mira, yo te diría que además de que es muy difícil en que en un envase pequeñito, ¿no? Claro. Podamos comunicar todo lo que hacemos de sostenibilidad, porque al final, imagínate, ¿no? Nosotros que tenemos las pastillas en caldo, ¿cómo ponéis en un caldo ahí todo lo que hacemos, ¿no? Con la agricultura sostenible y regenerativa? Es muy complicado. O sea que al final a veces dice, ¿cómo ponemos, ¿no? Pues producto, ¿no? que con agricultura, ¿no? Que las materias primas proceden de agricultura sostenible. Eso lo entiende el consumidor. Primero es que lo entienda. Claro, es que ese eso es es el lo que gran te decía, reto. es otro lenguaje al final. Y tenemos que hacerlo de una manera, uno, que el consumidor lo entienda, pero yo también animo a que los consumidores pues consulten pues otros canales de comunicación. Sí que es cierto que el principal punto, ¿no? Que está en contacto más con los consumidores es el envase, pero siempre que animo es que si tienen dudas, que nos llamen a los servicios de atención al consumidor, que consulten nuestras webs, que entren en nuestras redes sociales, que nos pregunten, porque al final lo que nos gusta también, y actualmente lo podemos hacer, es tener mucha interacción con conversación, esa conversación viva que tanto aporta, ¿no? En las redes sociales o que nos puedan llamar, y nosotros estamos siempre muy abiertos a contar pues con total transparencia y con humildad, ¿no? Y la verdad, porque somos empresa grande, pero con mucha humildad, ¿no? De decir y compartir lo que nosotros sabemos en lo que estamos haciendo. Entonces yo animo también a que lo hagan de esta manera, para aquellas personas que les interesan más, que nos llamen, que pregunten en las redes sociales. O sea, que esto también vamos a estar ahí siempre presentes. ¿No? Que nos llamen claro, para cualquier duda. Por supuesto. Genial. A ver, al final da gusto hablar con empresas tan grandes y que tengan ese propósito tan como local, ¿no? Que es un poco. Y ahora háblanos la diferencia entre las marcas que gestionáis, lo que me has comentado antes, las que tienen un propósito crecen más. ¿Cómo gestionáis todo esto de diferentes marcas, estas sí, estas no? Pues mira, nosotros al final, lo que te decía, tenemos propósito de compañía, propósito de marcas y propósito de personas, ¿vale? Entonces, propósito de marca, de compañía ya lo hemos comentado, ¿no? Pues hacer brillar la vida cotidiana para todas las personas. El propósito de marca, hay marcas que, no todas las marcas al final encuentras que tienen un propósito, porque es algo que hay que trabajarlo bien. Claro. Es decir, nosotros siempre, de manera muy simple, Carlas, a la hora de desarrollar el propósito de una marca, siempre pensamos un reto o una necesidad que exista, a partir de ahí cómo lo aterrizas y posteriormente cómo lo comunicas, ¿no? Para que se entienda. Sí. Y para hablar de otro ejemplo diferente al de DAF que comentábamos antes, ¿no? El de Dove, Hellmann's. Hellmann's lleva ya pues 3 años comunicando un propósito que es la lucha contra el desperdicio alimentario. ¿Por qué? Porque estamos tirando, pues cada día, cada año en nuestro país estamos tirando una media de 35 kilos de alimentos a la basura. No podemos tirar alimento cuando hay personas que pasan hambre en el mundo, y no podemos tirar alimentos al final también por todos los recursos que se necesitan para elaborar esos alimentos, es decir, de energía, de agua, es decir, hay también unos recursos asociados, ¿no?, a esos alimentos. Entonces, por eso pues hay una necesidad, porque es una realidad, es decir, seguramente si hubiésemos empezado el podcast diciendo que hoy se han estrellado 54 Boeing 747, tendríamos a todos, ¿no?, a todas las personas que vean este podcast diciendo, yo esa noticia se me pasó. No se la ha pasado, porque eso es lo que pasó ayer, lo que pasa hoy, lo que pasará mañana, porque ese es el número de personas que cada día mueren en el mundo por hambre. Entonces, hay una necesidad de intentar esa lucha contra el desperdicio alimentario. Entonces, de todas nuestras marcas, pensamos que tiene que ser, por supuesto, una marca de alimentación que coja, ¿no?, ese propósito. Y ha sido Hellmann's, y te puedo decir que desde que estamos comunicando el propósito de la marca está creciendo mucho más. O sea, porque nosotros, al final, tenemos evidencia para poder decir que las marcas que tienen propósito crecen más que las que no lo tienen, pero es que además las compañías que tienen propósito están abogadas a perdurar más, porque al final los consumidores van a querer más comprar nuestros productos, y también vamos a tener el mejor talento, porque te puedo decir que las personas que trabajamos en Unilever queremos formar parte de esta compañía porque es una compañía que hace bien las cosas, pero luego sí que es cierto que al final llegamos al último punto, que el de las personas. Nosotros vemos que las personas que tienen un propósito prosperan. Entonces, seguramente me miras ahí y a ver qué quieres decir con esto, ¿no? Sí, explícame. Pues mira, nosotros hemos hecho un ejercicio muy interesante de ayudar, por supuesto, voluntariamente a aquellas personas que quieren conocer su propósito, pues a encontrarlo, ¿no? Ha sido un ejercicio, es duro y es difícil, Carla? O sea, cuando uno, pero es maravilloso, porque tú al final cuando encuentras tu para qué,
¿no? ¿Por qué me he levantado hoy y me he venido desde Valencia hasta Barcelona para entrevistar a Ana? Bueno, porque te apasiona, ¿no? Lo que hacéis con estos podcasts, ¿no? Y que además con tan buenos resultados. Entonces yo creo que al final el para qué es cuando al final encuentras que confluyen, ¿no? Lo que tú piensas, lo que sientes y lo que haces cada día. Entonces, nosotros hay que hacer pues bastantes ejercicios, un ejercicio previo, un ejercicio durante un día, ¿vale? Para ayudar pues en lo que te ha marcado más en la vida, cómo te ve tu entorno, etcétera. Pues es un poco largo, pero al final encuentras tu propósito. Me parece muy interesante. Y bueno, yo el mío, ¿no? que ya lo has visto, porque cuando nos hemos intercambiado algún mail lo has visto, que es el de pasión por construir un futuro mejor. La verdad es que está bastante alineado está totalmente alineado con lo que hago en esta compañía. Entonces, eso es una maravilla, porque eso es lo que hace que después de 31 años, ¿no? Que llevo trabajando en Unilever, siga siendo feliz cada día, siga siendo apasionada y siga estando ilusionada con lo que hago dentro de la organización. Eso es una maravilla. Por supuesto, ya te lo digo yo que es así. Con lo cual yo siempre animo y lo más importante en la vida es ser feliz. Sí. Y tienes que ser feliz cada día. Y si no eres feliz hay que cambiarlo, porque solo depende de nosotros. Entonces hay que ser feliz en tu vida personal y hay que ser feliz también en el trabajo y enamorarte de tu trabajo. Y lo que decimos que es más difícil, ¿no? Mantener ese enamoramiento cada día, que es lo que hace que tus resultados, ¿no? sean exitosos cuando consigues que así sea. Totalmente. Pero no me has contestado en la diferencia de gestión entre unas marcas con propósito y no, las que no. Sí, mira, la diferencia de gestión es que tenemos marcas que todavía no han sido capaces de encontrar su propósito, ¿vale? Y sí que es cierto que la gestión es la misma, ¿eh? Lo único que las que no lo tienen no lo comunican. Quiero decir, al final habrá marcas que comunican más su puro, pues al final beneficio más funcional, es decir, pues al final es un gel de baño que va bien, ¿vale? Al final me va a dejar bien la piel hidratada y punto. Y hay otras marcas que sí que van a comunicar, pero es que además de que te va a hidratar la piel, tenemos el propósito de promover esa belleza real. Entonces va a ser un tipo, más campañas en ese sentido o menos campañas en este sentido, pero luego todos los principios previos son los mismos, es decir, se comparten los principios de marketing para pensar pues el envase de acuerdo a nuestra estrategia de menos plástico, mejor plástico o no plástico, ecodiseño, formulación, etcétera. Eso es igual. Todo eso se hace sí, eso es transversal. General. Sí, y luego hay algunas pues que al final no tienen el propósito porque tampoco tenemos los recursos para la marca para poder comunicarlo. Entonces, al final, bueno, pues están ahí algunas todavía en búsqueda y algunas pues son tan pequeñitas que igual, pues bueno, saben que tienen que hacer bien las cosas porque esos compromisos que decíamos al inicio de sostenibilidad, cada marca, ¿no? tiene que aportar qué es lo que está haciendo la marca para contribuir pues a que seamos al final una compañía pues emisiones cero netas en el año 2039, que al final nuestros envases tienen que ser, ¿no? para el 2028 100% reciclables, compostables o reutilizables, o sea, todo esto cada uno, ¿no? es como tu familia, ¿no? Cada uno al final, aporta, ¿no? para llegar al tiene que aportar, final. ¿no? para cumplir ese compromiso que tenemos como compañía. ¿Llegaréis? Por supuesto. Por supuesto, pero también te digo que si no llegamos, también compartiremos el por qué no hemos llegado y compartir los aprendizajes. Sí, tampoco pasa nada, o sea, yo por eso animo siempre, es decir, lo bueno es comprometerte y luego al final si hay que decir, oye, mira, yo tenía pensado que lo iba a conseguir en el año 2039, por ejemplo, emisiones cero netas, ¿no? Si al final tiene que ser algún año más, yo creo que al final aquellos que se relacionan con nosotros y que nos conocen y les contamos los motivos por los cuales a lo mejor vamos a necesitar un poquito más de tiempo, al final el ser humano es generoso, entiende que cuando eres de buena fe y haces bien las cosas, pues a veces hay que, ¿no? las cosas se retrasan un poquito, ¿no? Y bueno, pues al final, pero sí que el objetivo es llegar, ¿no? Que llegues o no llegues, en el camino has aprendido un montón. Y, por supuesto, y has avanzado. Totalmente. Y disfrutar del camino, ¿no? Y eso es lo importante, disfrutar del camino y carpe diem. Total. En este sentido, ¿qué papel piensas que ocupáis las grandes corporaciones como palanca de cambio? Bueno, yo creo que somos clave, las grandes corporaciones somos palancas de cambio porque a veces, es algo que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? A veces los gobiernos tienen las intenciones, pero no siempre pueden ir a la velocidad que a lo mejor podemos marcar las grandes compañías. Entonces yo creo que sí que sabemos que tenemos un rol, por eso siempre pensamos que cuando nos marcamos objetivos y los alcanzamos solos no habremos sido exitosos, porque necesitamos
colaborar con aquellos que tienen objetivos comunes, porque al final cuando nos unimos, ¿no?, bajo un fin común, al final sí que podemos ser más rápidos, ¿no?, y llegar antes, ¿no?, a ese objetivo que nos hemos marcado. Sí, de hecho vosotros hacéis muchas colaboraciones, ¿no?, y estáis como muy implicados en esta localidad en concreto y en todo el país. Así es, Carla. ¿Nos puedes contar alguno? Sí, mira, te puedo decir, nosotros al final, para nosotros dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030, el objetivo 17 nos encanta, que es el de las alianzas estratégicas. Entonces, bueno, pues en ese objetivo nos encanta pues llevar a cabo diferentes iniciativas, ¿no?, multitud de ellas, ¿no?, con diferentes marcas o a nivel corporativo. De diferente índole, sí, ¿no? Yo creo que he visto un poco... Muchísimas. Mira, una preciosa reciente ha sido aquí, nosotros sabes que estáis en Viladecans, ¿no?, que en nuestra casa, que estamos encantados. Entonces, en Viladecans, por ejemplo, a nivel corporativo, llevamos ahora, el año pasado, en noviembre, fue el segundo año que lo hemos hecho, con todos los colegios de la ciudad, de una iniciativa preciosa para crear concienciación de la importancia que tiene el poder reutilizar envases y para que aprendan dónde se tienen que depositar esos envases una vez se han utilizado. Entonces, hemos hecho una iniciativa que le hemos llamado Reciclarte, ya un poco te doy pistas, reciclar con arte, y ha sido que los colegios están construyendo esculturas con envases que han recogido, ¿no?, en las diferentes clases. Entonces nosotros al final les premiamos, ¿no?, hacemos un reconocimiento con unas esculturas maravillosas que invito, ¿no?, por ejemplo, el Ayuntamiento de Viladecans, si se entra en Reciclarte, pues encontrarán las esculturas que han hecho los colegios y son maravillosas, y además muchas con mucho... tienen además como un propósito, ¿no?, de comunicar la propia escultura que quiere transmitir. Por ejemplo, este año había una que era como una boca, ¿no?, del mar, de cómo al final teníamos que evitar que se comieran los plásticos, ¿no?, para evitar esos microplásticos, ¿no?, que a veces encontramos en los océanos. Y bueno, pues al final fomentas la creatividad en los jóvenes y la concienciación, de esa concienciación tan importante, porque al final en la vida... educar es repetir, repetir, repetir y repetir para crear esos hábitos que al final hacen que hagamos las cosas mejor y que a veces nos cuesta un poquito, pero bueno, hay que ponerle ganas y un poquito de ayudarles, ¿no? Y que en ese sentido la gente joven, los niños, ¿cómo ha sido la participación? O sea, ¿ha sido muy bien aceptada? ¿Ha sido... Bueno, les encanta. Sí, ¿no? O sea, siempre las primeras ediciones cuestan, pero este segundo año han participado pues más del doble y ahora ya los colegios nos están, es casi que no podemos parar, están diciendo ya la tercera edición y queremos que sean más clases las que participen y bueno, la verdad es que sí, cada vez que yo creo que toda la parte social con acciones concretas que ayudan a entender qué es esto de la sostenibilidad, yo creo que les interesa muchísimo. O sea, cada vez que hemos hecho acciones, por ejemplo, también ahora una reciente, ¿no?, que hicimos en colaboración con un cliente, con Grupo Día, hicimos una acción también en punto de venta, ¿no?, de poder recaudar también pues fondos para poder crear un bosque, ¿no?, también plantando árboles que son los que nos ayudan, ¿no?, pues a reducir las emisiones de CO2, ¿no?, pues hicimos un voluntariado luego para ir a plantar esos árboles, ¿no?, con empleados tanto del Grupo Día como de Unilever. El empleado cuando va y puede plantar ese árbol, cuando sabe que al final la salud del planeta no solo pasa por plantar árboles, sino a veces también por mejorar la salud de bosques existentes, esa pequeña acción causa ese impacto de que tú quieras cuidar, ¿no?, más el planeta y dices, solo con este simple gesto lo voy a poder conseguir hacer, ¿no? Entonces hay que enseñar un poquito, ¿no? Para claro, no sé, seguramente si yo te dijera, ¿sabes que cada vez que abres el grifo del agua, dejas el grifo del agua abierto mientras te cepillas los dientes, estás gastando 20 litros de agua? Entonces dirías, se lo tengo que decir a mis hijas, a mis hijos, ¿no? No pueden, no pueden. Pero es algo que si no lo sabes, dices... Sí, no eres consciente. No eres consciente y seguramente si dijera, bueno, pago un poco más en la factura del agua, que tampoco debería ser. Pero cuando dices que hay personas en el mundo que no pueden ni beber, que se mueren además por no poder beber un vaso de agua potable al día, creo que eso es motivo más que suficiente para que dejemos el grifo del agua cerrado mientras nos cepillamos los dientes, ¿no? Totalmente. Pues esas son las pequeñas acciones que nosotros intentamos hacer a través de nuestras marcas, ¿no? Hoy que estás guapísima, que te veo con esta chaqueta blanca estupenda y te la ensucias de camino a Valencia y hoy quieres poner la lavadora, te diría, pero Carla, si no tienes más ropa blanca, espera a tener la lavadora llena de ropa blanca porque si no vas a gastar muchos recursos de energía y de agua.
y luego te diría, y además ya no la pongas para quitarse esa mancha que te has echado los 30 grados, porque hoy los detergentes del mercado ya te quitan las manchas a 15, porque todo está como muy estudiado. Tomo nota. Muy bien. Una pregunta, Ana, ¿la sostenibilidad es rentable? La sostenibilidad es rentable, sí, la sostenibilidad es rentable. Cuando haces el ejercicio que hemos ido comentando, ¿no?, que las marcas que tienen propósito crecen, sí que es cierto que facturan más las que tienen propósito que las que no lo tienen. Es rentable también para la organización porque nos ayuda a retener talento y al final y atraer talento, con lo cual al final tener el talento clave aquí, pues bueno, nos ayuda también a los resultados que conseguimos. Muchas acciones de ser sostenibles en nuestras operaciones nos están ayudando a ahorrar dinero. Por ejemplo, yo siempre cuento un ejemplo muy fácil, que es que en el año 2023 se puso en marcha en España el impuesto al plástico, que se pagan esos 45 céntimos famosos por kilo de plástico virgen que se pone en el mercado. Nosotros, como ya empezamos todo el ejercicio, ¿no?, en el año 2017 de buscar pues ecodiseños y envases con menos plástico virgen, con más plástico reciclado, incluso tenemos envases que ya son de 100% de plástico reciclado, nos estamos ahorrando bastante, miles de euros, ¿no?, por poder haber hecho ese ejercicio antes, ¿no? Y nosotros siempre decimos que el coste de la inacción es superior al coste de la acción en materia de sostenibilidad, con lo cual siempre que nos avancemos, fíjate cómo está todo, ¿no? Sí. A los nuevos informes, ¿no?, de sostenibilidad que hay que hacer. Bueno, pues cuanto más te avances y más te adelantes, más te vas a beneficiar luego como compañía y más va a impactar en tu rentabilidad, que tanto nos preocupa. Sí, esto creo que es un dato importante porque muchas de las empresas, o la mente está un poco todavía, no en grandes corporaciones, pero empresas de menor tamaño, como es que la sostenibilidad es cara. Claro. ¿Qué les dirías a toda esta gente que dice eso, que piensa así? Sí. Yo diría que les animaría, y yo siempre he tenido conversaciones con muchos sectores que me han dicho, oye, ¿puedo ir a hablar contigo? ¿Te puedo llevar a mi director general para que les cuentes? Yo les diría que no es cara, lo cara es no hacerlo, porque al final, entre otras cosas, porque si nosotros dependemos del consumidor, y el consumidor de hoy en día no quiere vincularse ni a marcas ni a servicios que no hagan las cosas bien, con lo cual eso al final lo caro puede resultarte caro no hacerlo, porque al final puedes perder consumidores por no hacer bien las cosas. Y puedes perder recursos. Y puedes perder recursos, y al final yo creo que es también en conjunto una responsabilidad de todos los que habitamos el planeta, trabajamos en él, porque si es algo común es que es nuestro hogar, ¿no? Es el hogar en el que todos vivimos y eso es caro no hacerlo bien. Sí, sí, nosotros siempre decimos de el futuro o será sostenible o no será. Y yo creo que bueno, vosotros que venís de Valencia, creo que no hay que hablar mucho más porque por el sufrimiento que todos compartimos, ¿no? Por todo lo que se ha vivido, ¿no?, con las inundaciones de la Dana, y yo creo que ahí es una realidad a la que no podemos dar la espalda. Creo que estos difíciles, duros ejemplos, ¿no?, y muy tristes, ¿no?, que se han vivido pues aquí muy cerquita, ¿no?, pues demuestran de que es caro no hacer las cosas bien, es caro no comprometernos con el planeta, con ese cambio climático que al final provoca pues estos desastres naturales que están ahí y que al final pues yo hablo, se me pone un poco la piel de gallina porque vosotros tenéis más de cerca, ¿no?, pues personas, ¿no?, que se han quedado sin hogar. Y bueno, que todavía hay que seguir remando para ayudar y que no nos olvidemos. No, totalmente. Que no hay que olvidarse también, así que también nuestro corazón, ¿no?, también hemos ayudado desde Unilever, ¿no?, y ahí estamos, con lo cual sí que es caro no hacer las cosas bien. Gracias. Una última pregunta. Vi que en 2022 Unilever, Australia y Nueva Zelanda obtuvo la certificación B Corp. ¿Tenéis pensado extrapolar esta certificación al resto de empresas? Mira, nosotros vamos trabajando por marcas. El tema del B Corp nos gusta al final hacerlo por marca. Entonces, una de nuestras marcas B Corp es Ben & Jerry's, que es una de nuestras marcas más verdes. Nosotros tenemos otras certificaciones, a veces es más por complejidad y hacer toda la burocracia que requiere, pero seguramente la mayoría de nuestras marcas serían ya B Corp. Quiero decir que tendríamos que pasar ese certificado que no lo hemos hecho, lo hicimos en su día para Ben & Jerry's.
pero que yo abogo, ¿no? Y es fantástico, ¿no?, que existan esas certificaciones, pero por ahora a nivel España no tenemos pensado. Queremos hacer las cosas bien, seguimos con nuestros deberes diarios y casi del minuto, ¿no?, de poder contribuir, ¿no?, a esa agenda, ¿no?, de sostenibilidad para un planeta mejor, ¿no?, pero no están nuestros objetivos actualmente. Pues muchas gracias, Ana. Vamos a terminar con las 3 preguntas del podcast últimas, que son siempre las mismas. A ver, sorpréndeme. Tranquila. La primera, cuéntanos un guilty pleasure, un placer prohibido que tienes, un hábito que te encante y no puedas evitar, pero que sabes que no debes hacerlo. Que no debo hacerlo. Si me da placer, lo debo hacer, ¿no? A ver, un hábito que tenga ahí escondido. No, mira, escondido. Escondido no, porque es bastante público, Claro. y más entre mi marido y yo. Bueno, somos unos fans de pero esto es inevitable, cada noche, cuando ya acaba el día, pues sentarnos en el sofá, ver un poquito de tele, después de haber hablado un rato, y cada noche es bastante divertido, porque decimos, ¿quieres algo? No, ¿tú quieres algo? Tampoco, pero nos levantamos cada noche a tomar un trocito de chocolate con leche. Que quizás, pero bueno, deberíamos evitar, pero oye, si nos da tanto placer, ¿por qué no endulzarnos la vida? Totalmente. Bueno, Además, eso es así, es así. el chocolate después A de cenar. escondidas, no lo contamos a nadie, ahora ya todo el mundo lo Ahora sabe. ya es público. Ya es público. Yo también lo hago, ¿eh? Ah, bueno. La siguiente pregunta. Una marca que creas que en términos de sostenibilidad va a pegar un empujón, va a estar a tope, en boca de todos los próximos años. Wow. Me encantaría, yo te diría que, claro, no te puedo citar una nuestra, ¿no? De decir, Bueno, sí no, hombre, yo te diría que DAF tiene que seguir siendo una marca cohete, ¿no?, que para nosotros, pero yo creo que hay muchas marcas del mercado que hacen las cosas bien. A mí me gusta especialmente una marca pequeñita, te voy a decir y por qué, porque le tengo cariño, porque es una persona, un ex Unilever, y por también ese propósito, ¿no?, con el que crea la marca, y me gustaría que al final fuera una marca cohete, que es Robin Hood. Es una marca, ¿no?, de que hace galletas. La conozco. La conozco, ¿no? Y todas las galletas están elaboradas en 5 obradores de España, y están elaboradas por personas con discapacidad. Y ese es el tipo de marcas que me encantaría que se disparasen como un cohete, ¿no?, y que dentro de ese propósito social, a veces, como son empresas más pequeñitas, a lo mejor hay una pequeña diferencia un poco superior, ¿no?, para poder, ¿no?, amortizar, ¿no?, también los gastos de la marca, pero me encantaría que esas marcas tuvieran su espacio en el mercado y que los consumidores también, pues, es decir, que no cambiemos, quiero decir que todas, la competitividad es sanísima, pero que también fuera, pues, de vez en cuando comprar esas marcas. Sí, porque ¿no? además están buenas. Están, por eso que... Yo lo regalé un año Sí. al equipo y están ricos. Sí, me encantaría, ¿no? Aquellas marcas emergentes, ¿no?, pequeñitas, que tienen ese rol más social, pues que, bueno, pues que al final... Que vayan para arriba. Que vayan para arriba, Sí, eso es lo que me totalmente. encantaría. Y por último, ¿quién nos recomendarías para que entrevistásemos? ¿Quién nos recomendaría para que entrevistases? ¡Wow! ¡Qué difícil esa pregunta! Bueno, es difícil, pero fíjate, como he hecho referencia a él al inicio, y creo que le debo mi carrera profesional, me encantaría que entrevistases a José María Vilas. José María Vilas él tiene ya 70 años, sigue activo en el mercado, es una persona excelente. De hecho, como yo en muchas decisiones difíciles siempre pienso, si fuera José María, ¿él cómo lo haría? Entonces, yo creo que es una persona que nos ha enseñado a todos los que hemos trabajado con él la importancia de los valores, de hacer las cosas bien, y eso es lo que a mí me ayuda, es de tener tu faro claro, es decir, nunca te salgas de cómo tienes que hacer las cosas bien, ni un día, y si lo haces mal un día, reflexiona y al día siguiente tienes que rectificarlo, o si tienes que pedir perdón a alguien, lo tienes que hacer. Y me encantaría, de hecho, creo que os puedo poner en contacto, porque me encantaría haber sentado a José María Vilas haciendo esa entrevista, y cómo él al final ha sido un defensor de la parte de las personas, ¿no?, de ese propósito, de esa pasión, de todos los que trabajamos con él en su día, y que fíjate que no sé si es casualidad, pero creo que no lo es, sino que se lo debemos a él. La mayoría de las personas de su equipo hemos hecho una carrera profesional bonita y somos felices.
Entonces se nos nota que somos de la cantera de José María Vilas. Ah, genial, pues tomo nota. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ana, por tus palabras y por tu tiempo y por acogernos aquí hoy. Un placer, Gracias. cuando queráis. Sois bienvenidos. Gracias.